caída en recesión técnica en Estados Unidos. Se confirmó este jueves. More crushing economic news for the American people this afternoon. The Federal The U.S. needs a miracle to avoid a recession. La recesión de 2022 en Estados Unidos no va a ser igual a cualquier recesión que hayamos tenido antes. ¿Y esto por qué? Si venís siguiendo los mercados en los últimos meses, habrás visto que todos los titulares de diarios y títulos de videos de YouTube hablaban sobre la próxima recesión y lo catastrófico que esto podía ser. Y básicamente todo el mundo decía que si tenemos una confirmación de una caída del PBI en Estados Unidos por segundo trimestre consecutivo, ya automáticamente íbamos a confirmar que estamos en una recesión y iba a ser bastante negativo para los mercados. Pero esta caída quedó 99% confirmada hace algunas semanas y los mercados no cayeron, sino que hasta crecieron un poco y no fue la catástrofe que todo el mundo pronosticaba que iba a ser. ¿Esto por qué se da? Si bien si buscamos en Google cuándo estamos en una recesión técnicamente, vamos a encontrar que la mayoría de las respuestas nos dicen que si tenemos 2 trimestres consecutivos de caída del PBI, o sea de la producción de bienes y servicios de un determinado país, si cae 2 trimestres consecutivos, automáticamente estamos en una recesión. Pero, ¿por qué no se ha confirmado del todo la recesión en Estados Unidos y por qué hay tantos economistas y analistas diciendo que en realidad no estamos todavía en una recesión en Estados Unidos? Si bien si miramos diferentes publicaciones, papers y demás en Estados Unidos, vamos a encontrar que muchos analistas y economistas emiten su opinión sobre si creen que estamos en una recesión o no, o si vamos a tener una. La realidad es que se toma como válido el juicio que emita una organización sin fines de lucro que se llama NBER, que es el National Bureau of Economic Research, o sea, el Buró Nacional de Investigación Económica, y esto está compuesto básicamente por 8 economistas que, si bien quizás no son famosos o estrellas de los medios como otros economistas que sí son conocidos, la realidad es que estas 8 personas son gente muy capacitada que va a dictaminar si efectivamente está Estados Unidos en una recesión o no, y en general este juicio se toma como válido. Pero la gran pregunta es por qué esta organización no ha confirmado todavía que Estados Unidos esté en una recesión con la cantidad de noticias negativas que vemos todos los días sobre la economía de Estados Unidos. La realidad es que esta organización no va a tomar esta decisión solamente mirando si hubo 2 trimestres consecutivos de caída del PBI. Si fuera tan fácil, no habría un objeto para que exista esta organización. La realidad es que va a tomar muchos factores en cuenta de la economía para poder emitir su juicio. Entonces, en el video de hoy vamos a ver cuáles son las principales variables que tenemos que tener en cuenta para entender si se viene una recesión y qué tan fuerte va a ser si es que se viene, y qué podemos hacer nosotros como inversores para poder protegernos de esta recesión e incluso poder sacar provecho de la misma. Si te gustó este video, te invito a que le des un like y que comentes abajo tu opinión, que ayuda mucho a que el canal siga creciendo. Una de las principales variables que tenemos que tener en cuenta para entender la situación económica de Estados Unidos es entender la tasa de desempleo. Si vemos en la historia reciente, desde 1950 hasta 2022, vamos a ver que hubieron 12 recesiones, que en este gráfico que vemos acá están marcadas con estas barras de color gris. La línea azul es la tasa de desempleo y vemos que en las recesiones pasadas siempre la recesión trajo aparejada una suba en la tasa de desempleo, o sea, había más gente desempleada. De hecho, siempre estuvo en general arriba del 5% la tasa de desempleo cuando había una recesión, e incluso en momentos como por ejemplo la recesión del COVID, que fue de las más cortas de la historia, tuvo un pico altísimo de tasa de desempleo del 14.7%. ¿Y cómo estamos al día de hoy a nivel tasa de desempleo en Estados Unidos en 2022? La realidad es que el último número, que es de julio de 2022, es súper saludable, está en un 3.5% de tasa de desempleo y de hecho viene bajando, o sea, se vienen creando nuevos puestos de trabajo, lo que es una buena señal para la economía versus lo que la gente esperaba. Normalmente cuando hay una recesión las tasas de desempleo suben porque es un ciclo negativo que se da que si el país está produciendo menos, está pudiendo vender menos, empieza a despedir personas y a eliminar puestos de trabajo, y al eliminar puestos de trabajo produce menos, vende menos y tiene que seguir eliminando puestos de trabajo y así sucesivamente, y por eso es que se dan estos picos enormes en recesiones de tasa de desempleo. Pero esto por suerte no está pasando, al menos hasta el día de hoy, y quizás seguramente hayan visto algún titular de diario que hablaba sobre Tesla, Zoom y otras empresas que crecieron mucho en pandemia, que ellos sí estaban eliminando puestos de trabajo, estaban despidiendo personas, pero esto es bastante normal en empresas que crecieron de esta forma en la pandemia, porque post pandemia, si bien siguen creciendo, no siguen creciendo al mismo ratio que crecían antes por la situación en la que estábamos. Pero si miramos el resto de otras empresas y el resto de otras industrias, sí están contratando más personas, lo cual hace que la tasa de desempleo esté bajando en vez de subiendo.
Tener tasas de desempleo bajas y más bien que se creen puestos de trabajo es una excelente señal para los mercados, porque lo que nos puede decir es que si las empresas están contratando personas van a poder producir más bienes y servicios, lo que va a ayudar a hacer crecer el PBI de Estados Unidos y vamos a salir de una recesión lo más rápido posible, o si entramos en una va a ser menos grave que si estuviéramos perdiendo puestos de trabajo. Si se perdieran puestos de trabajo se produce menos y más se va a comprimir el PBI de Estados Unidos. El otro factor súper importante que tenemos que tener en cuenta en todo momento es el tema de la inflación en Estados Unidos, que ya lo hemos mencionado en otros videos y hemos dicho que está en récords históricos y está en un nivel mucho más alto del que la Fed espera para este país. En general el target de inflación es de 2% y al día de hoy están en 8.6% en la última lectura. Pero esto también, si bien es una mala noticia porque están con inflación muy alta, hay una parcialmente buena noticia en el último mes porque se bajó de 9.1 a 8.6% la inflación en julio de 2022, lo cual es una buena señal de que la suba de tasas que aplicó la Fed está dando resultado, pero también es una mala señal desde el punto de vista que, si bien está bajando un poco la inflación, baja mucho menos de lo que hubieran esperado y de lo que tienen como objetivo. Entonces, seguramente va a tener que haber otra suba más de tasa de interés, lo que va a hacer que seguramente los mercados puedan caer un poco más. Pero incluso entendiendo perfectamente todas estas variables, es muy difícil poder estimar qué va a pasar con los mercados en el corto o mediano plazo. La realidad es que nadie sabe qué va a pasar, porque no siempre una mala noticia es mala para los mercados y no siempre una buena noticia es buena para los mercados. Y algunos pueden decir, están todos locos, ¿por qué pasa esto? La realidad es que pasa esto porque los mercados son bastante futuristas, por así decirlo, o como se dice en inglés, son forward looking, o sea, miran hacia adelante, y el precio que tenemos hoy en los activos seguramente ya refleja un escenario bastante negativo o un escenario que los analistas estiman que va a ser el que va a pasar, y si una buena noticia sale pero no es tan buena como esperaban, los mercados pueden caer, y sale una mala noticia que no es tan mala como esperaban, los mercados pueden subir. De hecho lo vimos cuando se casi confirmó la caída del segundo trimestre del PBI de Estados Unidos, que los mercados crecieron desde ese momento casi un 12% y volvieron a bajar un poquito, pero la realidad es que seguimos en el año en un número negativo. Pero si bien seguimos con una caída, por ejemplo, del Standard Poor's 500 desde el principio de año hasta ahora de casi un 15% hasta el día de hoy, la realidad es que estuvo casi hasta 25% y fue creciendo cuando estas noticias malas no fueron tan malas como se esperaban. Por eso es que no siempre sabemos para dónde van a ir los mercados, y es por eso que no está muy bueno intentar tomarle el tiempo e intentar embocarle al momento de compra o momento de venta de los mercados, y es mucho mejor quedarse invertido. Teniendo en cuenta entonces lo que comentábamos antes, les voy a contar qué estoy haciendo yo personalmente con mi dinero y con mis inversiones para poder protegerme de esta situación y de hecho poder sacar provecho de lo que está pasando para poder generar rentabilidades muy buenas en el futuro. Antes de contar exactamente qué es lo que estoy haciendo yo, quisiera aclarar como siempre que esto no es una recomendación de inversión y no deberías invertir en base a lo que yo digo, porque soy solamente una persona con una opinión que tiene una cámara y graba videos para YouTube. La realidad es que cada cual tiene que tomar sus decisiones según sus análisis y sus convicciones y según lo que entiende que es correcto. Pero yo personalmente les voy a contar lo que estoy haciendo. Lo que yo estoy haciendo es básicamente lo mismo que hice siempre, que es hacer dollar cost averaging y seguir comprando. Pase lo que pase, esté alto el mercado, esté bajo el mercado, seguimos comprando y en el promedio vamos a tener rentabilidad positiva. La realidad es que si bien, obviamente, si tuviéramos la bola de cristal y supiéramos cuándo vender antes de una caída y cuándo comprar antes de que suba de nuevo, todos lo haríamos, seríamos traders y seríamos todos millonarios, pero ya vemos que estadísticamente, si vemos la gente que trata de hacer esto, le va peor que la media. Entonces es mejor estadísticamente para el inversor promedio, que no está todo el día viendo pantallas de Bloomberg y entendiendo noticias y demás, es lo mejor quedarse invertidos y poder aprovechar subidas. En general los crecimientos rápidos y grandes se dan justamente durante recesiones o durante momentos muy negativos y muy críticos en la economía, y si perdemos estos momentos vamos a bajar nuestra rentabilidad promedio un montón. Y acá obviamente no estoy diciendo que inviertan todo ahora y que se endeuden para invertir y demás porque es un gran momento. No estoy diciendo eso, porque la realidad es que posiblemente pueda llegar a caer un poco más la economía, como también puede crecer. Nadie sabe qué va a pasar, pero yo personalmente prefiero estar invertido y ir surfeando las olas, como quien dice, y no quedarme afuera esperando el gran momento, porque seguramente lo voy a perder.
Para quienes invertimos a largo plazo y de manera diversificada, hay varios estudios que nos comprueban que puede ser una buena idea quedarnos invertidos. Por ejemplo, este gráfico nos muestra la probabilidad que tenemos de tener resultados negativos invirtiendo en Standard Poor's 500 según la cantidad de años invertido. Por ejemplo, si invertimos solamente durante un año, tenemos un 27% de chances de que nuestra inversión dé resultados negativos. O sea, si estamos en un corto plazo, es bastante riesgoso. O sea, un 27% de chance de tener pérdida de dinero. Por ejemplo, si dejamos 2 años, ya la probabilidad baja a 19. Y si lo dejamos a un máximo de 14 años, ya la probabilidad baja básicamente a 0%, porque estadísticamente no han habido periodos de más de 14 años donde el Standard Poor's 500 haya dado resultados negativos. Por eso, quedarse invertidos, si vamos a invertir a largo plazo, seguramente sea una buena idea, y yo les diría que aprovechen las oportunidades de ir comprando a medida que va bajando el mercado. Si baja más, compramos más, y si sube también compramos, porque no sabemos si empezó a subir y no para más de subir. Cabe aclarar que este gráfico es sobre Standard Poor's 500 y lo que estoy diciendo es para inversiones de este tipo, inversiones diversificadas. No les digo que metan todo su dinero en criptos o en una acción puntual individual, no, porque eso es muy riesgoso, pero si invertimos de manera diversificada tenemos más chances de poder surfear estas olas, como les decía antes, y tener buenos resultados. Si te interesa el mundo de la inversión en bolsa, te dejo por acá un video que te puede interesar para que sigas viendo. Hasta acá el video de hoy, nos vemos en el próximo.